Hola Isabel, Buenas tardes, hola Nuria. ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de que cuentes conmigo, muy contenta. Hoy ¿Y tenemos en las tú? conversaciones de NutriTribu a Isabel Fernández de Alba, que es alergóloga en Granada y tiene también consulta online. Cuéntanos un poquito más sobre ti, Isabel. Bueno, pues como dices, soy Isabel, soy alergóloga, me formé como alergóloga en el Hospital Universitario de Burgos. Allí trabajo durante 4 años, acabé mi formación en mayo del 2019 y desde entonces he trabajado en la seguridad social, en la sanidad pública y desde enero de este año en la sanidad privada en el Hospital HLA Inmaculada en Granada. También a raíz de la pandemia puse en marcha con la plataforma de Doctoralia un sistema de consulta online para todos los pacientes que no podían desplazarse e intentar ayudar un poco así. Y compagino las dos cosas también con la colaboración en el proyecto de la STAN, una asociación para personas con multialergia y con dermatitis. Y bueno, tengo algunos otros proyectos más en marcha. Pertenezco al Comité de los Jóvenes Alergólogos de la Sociedad Española de Alergia. Estoy ahí llevando un poco las redes sociales. Estoy también en el Comité de Alergia Infantil con algunos proyectos que vamos a hacer de hito, de huevo. Bueno, si luego lo comentamos. Y principalmente eso, colaboré en otro proyecto de investigación sobre alergia al cacahuete desde enero hasta octubre de este año. Pero ya lo he dejado porque tenía muchas cosas. ¿Qué de cosas? ¿Qué de cosas? Pues te podemos encontrar en muchos sitios. Exacto. Sí, 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 muy Qué activa. bien, qué bien. Pues con Isabel vamos a hablar de las alergias alimentarias, ¿no? De cómo identificarlas, de la sintomatología, ¿no? De, también del tratamiento. Yo creo que nos vas a dar mucha luz, sobre todo a esas familias que tengan peques con alergia, pero también a las familias que no tengan peques con alergia, pero que puedan, ¿no? Encontrarse quizá en el cole algún amiguito o amiguita de sus peques con alergia y también un poco qué tan necesario es, ¿no? Dar visibilidad a las alergias alimentarias y ver qué podemos hacer y cómo podemos identificar las alergias en caso de que tengamos un bebé, por ejemplo, que vaya a empezar la alimentación complementaria o, bueno, en cualquier momento de la vida, incluso puede servirnos de cara Claro. a los adultos, porque sabemos que las alergias pueden aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? Así que vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es, Isabel, una alergia alimentaria? Vale, pues yo creo que la podemos definir. Intento hablar en un idioma sencillo, ¿sabes? Que se me Ujú. entiende y si tú ves que algo no se entiende, me para. Yo lo definiría como una reacción exagerada del cuerpo que se defiende de una serie de proteínas a las que llamamos alérgenos, de frente a los cuales no tendría que defenderse. Entonces, monta una respuesta muy, muy exagerada y al final eso es lo que provoca toda la reacción que podemos conocer o hablar un poco más adelante. Una reacción alérgica se parece mucho a las patologías autoinmunes que como mujeres manejamos un poco más, en la cual el cuerpo se defiende de parte del propio cuerpo y a lo mejor se inflama pues el tiroides, se va comiendo poco a poco o cualquier otra patología autoinmune. En el caso de la reacción alérgica, el cuerpo o el sistema inmune, que ahora tanto hablamos, detecta como extraña una serie de proteínas o glicoproteínas en algunos casos, se defiende de forma exagerada frente a ello y se monta esa respuesta que podemos ver, pues a lo mejor con la piel, en la nariz o en distintos órganos, que puede ser muy generalizado. Pero básicamente eso, si entiendes eso, yo creo que ya todo es más fácil de entender. Ujú. A mí, yo siempre la describo como un poco metafóricamente la escena de Don Quijote y los molinos, porque me parece, de hecho, en la guía gratuita que se pueden descargar de Vivir la alergia de tu peque sin miedo, lo describo así, ¿no? Y al final es Don Quijote que está luchando contra los molinos porque cree que son gigantes, ¿no? En este caso, Don Quijote representaría, ¿no? El sistema inmune y los molinos, ¿no? Representaría el alimento, pero los gigantes es la amenaza, ¿no? La amenaza que el sistema inmune Claro, cree que tiene que defender al cuerpo de esta exacto, amenaza cuando realmente simplemente es un alimento que no debería de causar ningún problema en el cuerpo, pero exacto. en algunos sistemas inmunes sí que parece, ¿no? Ser un problema. Claro, en concreto es la inmunoglobulina E, que seguro que lo ve la gente en sus analíticas de alergia o en el informe del alergólogo y nunca lo explicamos. Hay en total 5 inmunoglobulinas, unas son más grandes, otras son más pequeñitas. Esta en concreto, la que es la E, tiene forma de Y, como si fuesen dos palitos, o sea, y dos ramas, una base con dos ramas,
y es capaz de unirse específicamente a la proteína. Entonces, como alergólogos, cuando queremos saber o hacer el estudio alergológico, podemos mirar si esa IgE específica frente a esa proteína está circulando en sangre o no. Entonces, eso se puede mirar en las pruebas cutáneas, que seguro que les suena a todo el mundo los PRIX, son Ujú. la cotita del brazo, o bien también mediante analítica, una analítica de sangre. Y estamos mirando en cómo eso, cómo de exageradamente ha reaccionado tu cuerpo frente a esa proteína. Así Exacto, que porque la sí. inmunoglobulina, que igual no saben lo que es un componente del sistema inmune, ¿no? ¿Qué es exactamente la inmunoglobulina? Son anticuerpos, bueno, sí, son una serie de proteínas específicas que se fabrican normalmente cuando no tenemos alergia. La función de la inmunoglobulina E, en concreto, es defendernos frente a parásitos, Ujú. pues infecciones, parásitos, el minto, bueno, frente a otra serie de problemas. De hecho, cuando tenemos una IgE, una inmunoglobulina E muy alta en la analítica, casi por encima de 5.000, siempre hay que mirar en sangre, o sea, perdón, en heces a ver si el paciente tiene parásitos. Siempre hay que descartarlo también. Sobre todo, quizá en España no tenemos tanto problema, pero en otros países donde hay zonas más endémicas de parasitosis, sí que tienen más lío con eso. Entonces, claro, cumple una función normal de defendernos frente a infecciones, en este caso parásitos, normalmente, pero se lía, se estimula demasiado frente a otras cosas que no tiene que hacerlo, como tú has dicho, exactamente. Ujú. Genial. Sí. Además, no sé si la evidencia científica, yo lo último que he leído es que muchas veces el hecho de que ya no, bueno, la teoría de la higiene, que dice que como ya no tenemos estos periodos, ¿no? de parasitosis que son bastante normales en caso de los peques, al no contar con esta función normal para la inmunoglobulina E, digamos que tiene una forma de disfuncional, ¿no? De reaccionar contra alimentos o contra otros agentes como pueden ser los pólenes, ¿no? O los ácaros y de... Exacto. Y Exacto. de estimularse, sí. Lo que pasa es que también en los últimos congresos era eso, en plan que esto es una teoría, no está demostrado, pensamos que puede ser por eso, y sí que hay más evidencia quizá últimamente, también la medicina va por moda, ¿eh? En plan, ahora mismo hay muchísimo con el asma grave, dermatitis atópica grave, porque tenemos tratamientos específicos frente a eso, entonces también las farmacéuticas nos mueven un poco los intereses en función de los tratamientos que tenemos, pero bueno, si yo no mal recuerdo, últimamente se ha hecho como más énfasis en, pues por ejemplo, el hecho de tomar antibióticos durante el embarazo también ha demostrado que hace que sea más fácil luego tener que el peque tenga alergia. Pero claro, esto sin culpabilizar a ninguna madre ni nada, porque también es verdad que vienen muchísimas familias y especialmente madres con una culpabilidad a la consulta de esto me ha pasado, esto seguro que se lo he dicho yo, porque esto tal, se lo he pegado y yo, por favor, nada de eso. Son teorías y es lo que manejamos. Y otra teoría muy importante sobre la alergia alimentaria en los últimos congresos, como te digo, es que la sensibilización, que es el fenómeno por el cual nos hacemos alérgicos, por así decirlo, nuestra inmunoglobulina se lía y en ese momento ya la detecta mal a la proteína, pues se ha visto que la principal fuente de sensibilización es a través de la piel. Ujú. Entonces, en realidad la piel es el órgano más grande que tenemos, es súper extenso y es fácil que los pequeños que tienen tantos brotes de dermatitis atópica, pues se ha visto que la filagrina, bueno, y un montón de proteínas que forman la barrera cutánea de la piel se rompe y a través de ahí se producen los primeros contactos con las proteínas liadas. No sé cómo explicarlo mejor, pero eso sí que parece que va mucho a favor de esto la última evidencia. Entonces, usar emolientes, proteger muy bien la barrera cutánea, va siendo fundamental para prevenir después la alergia alimentaria. Sí, Ujú, eso sí. ujú. Qué interesante y qué importante lo que has dicho, ¿no? Recuperando lo de la culpabilidad, porque muchas veces el hecho de que hay un factor genético, ¿no? De que incluso en el embarazo, incluso durante la introducción de los alimentos, ¿no? De los alérgenos, muchas veces a muchas familias se les genera esta culpabilidad de qué he hecho yo para que mi peque tenga alergia, ¿no? Y es que las causas de la alergia dependen de tantos factores, ¿no? Tanto genéticos como medioambientales, como cosas que dependen de nosotros y cosas que están totalmente al azar, ¿no? O que dependen de cosas que no podemos controlar. Y Exacto. simplemente nos toca responsabilizarnos y hacernos cargo de la alergia a nuestros peques y Y hacerlo de... aparte yo ya no sé si lo veo como un poco feminista o como sea, pero es que las madres
es muy fácil que le hagan comentarios a las madres. Quizá a los padres no es tan fácil, pero la suegra, su madre, la vecina tiene que opinar de cómo esto y cómo lo ha hecho ella y la técnica que ha usado. Y mira, no, es que yo a mi bebé le quiero dar comida sólida, pues dáselo, está muy bien hecho. Es decir, Claro, entran en una dinámica que es muy fácil comentar y a la vez como, me imagino como padre, yo no me ha pasado, pero sentir que no le estás haciendo bien cuando es todo lo contrario. Y si ya encima vienes al médico y ahora ya encima tiene esto, tiene lo otro, pum, y nada te explicamos nada, pues se genera ahí un malestar que intentamos aliviar, claro. Sí, 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 hay totalmente, que montárselo. totalmente. El tema De de pues, hecho, ay, perdona. llevando, no, no te preocupes, sigue hablando. Ah, nada, lo de la predisposición genética que has comentado antes es solamente, yo le explico a los padres en la consulta que es como, mm, tienes un escalón más fácil de llegar a tener alergia, pero no por eso tienes que llegar a desarrollarla o al contrario, aunque tus padres no tengan alergia, tú como hijo también sí que puedes tenerla. Entonces Exacto. es simplemente que estás más predispuesto a acabar desarrollándola. Pero igual también como dentro del propio individuo, si de pequeñito, pequeñito nada más tiene bronquitis, esta bronquitis pues también es más fácil que luego acabe desarrollando pues alergia a alimentos o en el futuro alergia ambiental. Es como el pack, la bolsa de la atopia. La atopia es una condición en la cual se engloba una condición, sí, es que no es un síndrome casi, ¿no? De lo complejo que engloba el asma, asma bronquial, alergia a alimentos, alergia a medicamentos, alergia ambiental, alergia incluso a veneno dimenócero y por supuesto la dermatitis atópica. Entonces sería una bolsa en la cual si ya tenemos una de las pelotas, pues se ha visto que es Tienes más fácil que probabilidad acabamos. de tener más. Sí. ¿Cómo Perfecto. hablo? Si no se Bueno, entiende algo, me dices. no, se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Al final es eso, ¿no? Que estás más predispuesto, que aumenta el riesgo, pero no condiciona que vayas a tener alergia. Y igual, ¿no? Lo que has dicho, el hecho Para de que nada. nadie en tu familia tenga alergia no significa que no la puedas desarrollar, o incluso que no la puedas desarrollar tanto en la infancia como en la edad adulta, porque es verdad que las alergias aparecen de forma más frecuente en la infancia, pero no por ello solo vayan a aparecer en la infancia. De hecho, hay muchísimas alergias que aparecen en la edad adulta también, Por ¿no? ejemplo, sí, los medicamentos sería todo al contrario. En realidad la teoría es que en este momento que hablábamos al principio de cuando la IgE contacta con la proteína de forma específica, pues la teoría dice en los libros que cuanto más contactas con la proteína, pues más fácil es que te equivoques. Por eso nos hacemos alérgicos a las cosas de nuestro alrededor. Yo no voy a ser alérgica a la papaya porque no he comido papaya nunca, ¿sabes? Entonces, pues me haré alérgica al plátano de comerme un plátano todos los días o a los melocotones porque me hincho en verano. Eso pasa, pero eso con los alimentos sí que es más frecuente que aparezcan en niños. Sin embargo, con los medicamentos pasa todo lo contrario. Ahí la teoría sí que se concuerda con lo que vemos en la consulta de se hace en la edad adulta porque llevas toda la vida pues tomando ese medicamento y al final de mayores cuando la haces. Es un poco paradójico, yo quizás no sabría explicarlo así más fácil, mejor, pero sí que se comprueba. También Exacto. tenemos alimentos de adultos. Precisamente acaba de salir ahora un paper, un trabajo científico de las características clínicas del síndrome de enterocolitis, que es un cuadro, guau, que si quieres luego lo comentamos, del adulto, que es lo típico de pensar siempre en bebés, en niños, y Ujú. no, también en adultos. También hay que tenerlo en cuenta, sí. Muy interesante, pensaba leérmelo. Luego me lo pasas. Vale. Y bueno, es verdad que muchas familias, porque si tenemos alergia, ¿no? Si la alergia está confirmada, que ahora veremos cómo se confirma el diagnóstico, ¿no? Obviamente habrá que eliminar todos los alérgenos, ¿no? Sobre todo en el caso de la alergia alimentaria, pues los alimentos o el alimento que le provoque la alergia, ¿no? Pero es verdad que muchas familias, quizá en un momento, pues, cuando estén empezando a introducir alimentos, quizá crean que sus peques tienen alergias, ¿no? O bueno, que le hayan dicho quizá a la vecina, ¿no? Uy, igual eso es una alergia, ¿no? Y directamente retiran el alimento de la dieta de sus peques, ¿no? Claro. Antes de nada, digamos, qué consecuencias puede tener eliminar un alimento, ¿no? De la dieta de un peque cuando no está confirmada una alergia, ¿no? Cuando no hemos ido al pediatra ni hemos ido a alergología, ¿no? Y nos hayan confirmado el diagnóstico de alergia, simplemente suposiciones de familias o de amigos o de, ¿no? Claro. ¿Se puede tener algún tipo de consecuencias?
Como primero, pues si estás, si imagínate, yo tenía pacientes que habían retirado todos los frutos secos, pero es que los frutos secos tienen importantes beneficios, ¿no? Nutricionales, eso lo llevas tú mejor. Entonces, claro, en el momento en el que un paciente no toma un grupo de alimento entero, hay que hacer una valoración nutricional. Y luego, desde el punto de vista mío ya más puro de la alergia, sí que se ha demostrado que si evitas, bueno, esto es una corriente quizá un poco controvertida en el punto de la alergología. Quizás va más a lo que voy a decir ahora, por ser más actual y pienso que un poco actualizado, pero hasta hace un tiempo se quitaba el alimento y ya está, ¿no? Pero ahora se ha visto que si quitamos el alimento un tiempo y estamos sensibilizados frente a él, si efectivamente pues se pueden dar las dos situaciones, ¿vale? Me sitúo. O bien que la alergia sea mentira, que luego se confirma que fue una reacción por otra cosa y que no tiene nada que ver y lo has quitado un tiempo, es posible que cuando lo vuelvas a introducir tengas más riesgo de ser alérgico. Eso sí que es así. Y al contrario, o sea, la otra posición, ¿no? Mentalmente la otra posición sería que viene a la consulta, efectivamente confirmamos que tienes IgE frente a esa proteína, pero que tú, la reacción que tuviste o no has llegado a tener reacción siquiera. Pues también las últimas corrientes en alergología nos indican que debería seguir tomando ese alimento. Esto es súper controvertido con la LTP, como me imagino que sabes. Pues si tú tienes, pues imagínate, la analítica te sale positivo ese alimento, pero todavía no has tenido reacciones con él, nosotros últimamente te indicamos que lo sigas comiendo, porque si igual que pasaría en el otro caso, en el que no has tenido la alergia y lo has evitado, la evitación durante un periodo un poco prolongado de tiempo, yo se lo explico así mal a los pacientes, pero es como que al cuerpo se le olvida esa proteína que hasta en ese momento le iba tolerando y parece que bien, de pronto se le olvida y entonces es cuando hace la reacción alérgica al volver a comerlo. De hecho, tengo pacientes que voy a hacerle yo la introducción de alimentos en la consulta Ujú. para comprobar que no van a tener problema en casa, porque yo estoy convencida de que pueden tolerarlo, precisamente por eso, porque hay otros alergólogos que quizás pues son súper restrictivos con la dieta sin que eso Ujú. sea completamente necesario. Entonces, Pero bueno, como pues se ahí. ha visto también, ¿no? El hecho de que se reduzca esa sensibilidad, ¿no? Y empieza a aumentar, aunque sea ligeramente, la tolerancia, y ya es un gran avance, porque muchas veces Claro. en las alergias, ¿no? El hecho de restringir la alimentación, sobre todo en pacientes multialérgicos, ¿no? Que tienen muchísimas alergias, un montón de cosas, el hecho de que algún alimento sí que lo puedes comer, aunque sea en cantidades reducidas, aunque sea solo de vez en cuando, en momentos puntuales de la semana, puede mejorar mucho el pronóstico de la alergia, ¿no? Ujú. Sí, lo único es lo de la dosis, o sea, el tema de la alergia, en principio, una alergia no es dosis dependiente, o sea, no haría falta que te comieses todo el cacahuete del mundo para tener la reacción. Con medio cacahuete o tal, ya vas a tener la reacción. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que la reacción, comprobamos en la consulta que es bastante proporcional a la ingesta que has comido. Si solamente te la has pasado por el labio, pues seguramente sea local, pero quiero decir que no hace falta un, un umbral a partir del cual dice, lo tolero tal. En ese caso sería más como de intolerancia a alimentos, de glúcidos, de Ujú. lactosa y todo eso. Pero bueno, no quiero meterme Pero mucho en eso, si lo llevo sí más que a lo que depende de la alergia, ¿no? O sea, que hay alergias más graves, también. alergias Exacto, a menos graves, o sea, porque aunque no exacto, exista una dosis como tal, pero sí que depende de la tolerancia individual, ¿no? O lo que yo tengo exacto. entendido, ¿no? Como Sí, sí, nutricionista sí, sí, sí. Y especializada. depende también, por ejemplo, del cuadro clínico del paciente. Ujú, Hay muchos pacientes que, por ejemplo, solo tienen lo que se llama SAO, que quiere decir síndrome de alergia oral, y después ujú, me pica la boca con el melón y no pasa nada. Y no pasa nada porque está sensibilizado o porque esa alergia del melón, que es súper frecuente, a muchísima gente le pica la boca, es por una profilina. Es una proteína que está también en el polen, entonces se produce lo que se llama un síndrome de reactividad cruzada. Tu ujú. cuerpo se hace alérgico a los pólenes y a la vez a la comida. ¿Qué pasa? Que esa proteína que está en común se llama una profilina y es moldeable. Entonces, en cuanto con el calor y la digestión y los ácidos se modifica y ya no da alergia. Esto es válido para el sur de Europa. Luego sí que hay otros sitios en los que sí que existen reacciones graves por profilina en medicina. Todo es, nada es exacto, ¿no? Pero Ujú. en nuestra población lo más frecuente es eso, que cuando sean por profilina y que sea un síndrome de alergia oral, pues que sea un cuadro más leve, no tiene por qué ser tan grave. No es lo mismo que una anafilaxia por unas proteínas de almacenamiento de cacahuete, por ejemplo, ¿no? Que eso sí que a la mínima que va a comer la mínima traza ya lo detecta, le pica la boca y puede tener una reacción generalizada.
Sí, Ujú, es que depende del perfil. Incluso luego también de la presencia de los cofactores, depende del propio procesamiento del alimento, ujú. como lo mismo, si se calienta, se trocea, se modifica, también da menos alergia, puede dar más. Es una pasada, influyen mil factores. La verdad que sí, es súper interesante. Pero bueno, así y invitar también a las familias, ¿no? Que puedan sospechar de una alergia, ¿no? ¿Qué síntomas, con qué síntomas podemos identificar una alergia, ¿no? ¿Cómo podemos confirmar, digamos, esta sospecha? Porque muchas veces es como, ay, he notado que le pica la boca, ¿no? O de repente le he visto rojo o ha vomitado, ¿no? Pero también son síntomas que se pueden confundir con otras reacciones o una intoxicación alimentaria, ¿no? Un montón de Ujú. reacciones que no son alergia y cuál sería también el procedimiento a seguir a partir de esa sospecha, ¿no? O sea, qué síntomas Claro, de alarma nos tenemos que ver y qué hacer cuando vemos estos síntomas, ¿no? claro, pues lo más frecuente es que sean lesiones cutáneas, ¿vale? Eso casi hasta el 55-60% de los casos son lesiones cutáneas. Pueden ser generalizadas o lo que más afecta también es perioral y se llama Ujú, así, síntomas periorales. Muchas veces los muy pequeños, que son no lactantes, no, pero del chupe, de la propia saliva, y si encima tienen un poco de dermatitis atópica, es fácil que tengan lesiones periorales. Eso es súper, súper frecuente cuando toman el huevo por primera vez, la leche, el huevo y la leche son los más frecuentes también. Entonces, bueno, sabiendo que las lesiones cutáneas son las más frecuentes, pero no las únicas, también existen cuadros de alergia que no tienen lesiones cutáneas y que a veces por ello son un poco más difíciles de diagnosticar. Puede afectar al aparato respiratorio, puede provocar síntomas de ahogo, de asma, de sensación de falta de aire, opresión en el pecho, escucha de sibilancias. Por ejemplo, los síntomas respiratorios son típicos del pescado inhalado por cocción de ambiente. La alergia a la leche también produce más síntomas respiratorios, mientras que el huevo suelen ser más digestivos, pues más de malas digestiones, de vomitar, de diarrea. Es que cada proceso es distinto y luego quizá pues manejar los tiempos, eso también puede ayudar a orientarle. Las reacciones por alimentos suelen ser, si son IgE mediadas, como decíamos, suelen ser inmediatas y llamamos inmediatas cuando son en la primera hora, después de tomar el alimento. Entonces eso sí que nos puede orientar un poco a ver qué ha pasado y si tenemos dudas yo siempre les recomiendo hacer un diario de síntomas. ¿Qué consistiría eso? Pues hoy, la fecha de hoy, qué síntoma tuvo, cuánto tiempo pasó hasta que comió qué. En alergia ya se os voy adelantando que los tiempos son fundamentales porque ujú, en función del tiempo que haya pasado desde que transcurrió, o sea, desde que tuvo la reacción y contactó con ese alimento sospechoso, con el agente sospechoso que sea, pues vamos a distinguir un tipo de mecanismo diferente, o bien son IG o no son IG. Entonces, como alergólogos nos cambia muchísimo las pruebas que tenemos que hacer para poder diagnosticarlo. ujú, ujú. Son, Y también súper importante, y si hacen este registro, ¿no? De síntomas, este diario de síntomas, yo siempre aconsejo el diario de síntomas con un diario también registro alimentario, ¿no? Para muchas claro, veces, sobre todo si tenemos dudas, porque si sabemos más o menos que puede ser el huevo, pues simplemente igual anotamos cuándo ha comido huevo, pero igual no nos damos cuenta de que siempre que come huevo, ¿no? Hay otro alimento con lo que lo come, puede ser una salsa, por ejemplo, ¿no? Y puede que claro. este alimento, el que produzca alergia, esté en esta salsa y no estemos siendo conscientes, ¿no? De que quizá no es el huevo y es la salsa que lleva nueces, por ejemplo, ¿no? Quizás, exacto. Eso es súper útil, de verdad, porque puntualmente dice, "Buah, pero es que no, tampoco no saco nada". Pero en cuanto lo haces 2 semanas o 3 semanas, de pronto da muchísima información, Ujú. muchísima. Para los alergólogos nos ayuda un montón el diario de síntomas. Sí, Mientras a piden nosotros cita también. o pueden A los pedir dietistas nutricionistas nos ayuda muchísimo también, para trabajar en claro, equipo sobre todo. exacto. Luego nos ayuda mucho también que traigan los informes de si han tenido que ir corriendo a urgencias porque tuvo una reacción, pues que el informe como tal para saber qué le pusieron, cuánto tiempo pasó. Y luego otra tontería no, pero que a mí me ayuda mucho son las fotos, porque ya cuando vienen al especialista ya no he podido verlo en ese momento agudo, si no estoy en la puerta de urgencias, ¿no? Si no estoy en la consulta de primaria. Entonces siempre les digo que como llevamos los móviles encima, que en cualquier Ujú, momento se hagan porque nos orientan muchísimo. No es lo mismo un abón que un eritema o incluso que un eczema, que ujú. también existen. Entonces son distintos y nos ayuda y nos dan mucha información.
súper importante, Isabel. ¿Y cuánto sería, a partir de ver este tipo de síntomas, el síntoma más grave que no lo hemos comentado, al final es la anafilaxia, ¿no? El shock anafiláctico, que eso te das cuenta sí o sí, ¿no? Que cómo saber si tu peque está teniendo un shock anafiláctico y qué habría que hacer en ese caso. Pues, pues lo que pasaría, una anafilaxia, un shock anafiláctico, o sea, está la anafilaxia y luego ya el shock, ¿no? El shock implica que haya una hipotensión, es decir, que colapse, que se maree, que pierda el conocimiento porque no tiene presión sanguínea. En general, la anafilaxia, para que se acuerden, es la afectación de 2 o más órganos, ¿vale? Esa es como la definición global de anafilaxia. Entonces, la piel, como hemos dicho, es el órgano más grande que tenemos, una afectación general, y luego el síntoma respiratorio, que es inmediato, o sea, aunque solo sea respiratorio, es lo suficientemente importante como para salir corriendo a urgencia, ¿vale? Y desde ese momento en el que han tenido una anafilaxia, el tratamiento es la adrenalina. Pero claro, siempre debe estar bien prescrita, bien ajustada la dosis y bien explicada cómo administrarla y en qué circunstancias, ¿no? Lo habitual es que en una primera reacción lleguen a urgencias. A veces, muchas veces en la propia servicio de urgencias no saben poner, o sea, no se maneja tanto la adrenalina, siempre se pone el polaramine, el urbasón, que a todo el mundo le suena. Y es que no, el tratamiento de la adrenalina, o sea, perdón, de la anafilaxia es la adrenalina. Y en eso también vamos trabajando los alergólogos para concienciar, ¿vale? Porque es un tratamiento súper efectivo, no tiene casi efectos secundarios. El peque puede notar pues, que le da un poco de palpitaciones, que le cuesta, pues que se pone nervioso, como si hiciese una carrera, pero en reposo, pero nada más. Y es mucho más rápido. Entonces, lo primero sería eso, si la estás identificando que es una reacción grave, salir corriendo al hospital o pedir ayuda. Y si ya ha salido de esa reacción y ya tiene su pauta de adrenalina, pues sería sentirse cómodo con ella, aprender a usarla dentro de lo que se pueda aprender, con vídeo en YouTube, con preguntando o con muestras en las consultas de alergia lo practicamos también y no sé, perderle el miedo, o sea, utilizar toda la información disponible que tenemos últimamente para sentirse empoderados como pacientes o como padres de que lo pueden manejar y que no va a haber ningún problema. No sé si tiene sentido lo que digo, yo creo que sí. Tiene Yo mucho creo que sentido. sí. Además, es súper importante lo que dices, ¿no? El sentirse cómodos pudiendo poner una dosis de adrenalina y llevarla siempre encima, que eso me imagino que la Exacto. consulta de la alergología también lo decís, ¿no? El cómo, cómo poder explicarle a los pacientes, ¿no? Que lo tienen que llevar, cómo llevarlo también, cuál es, Claro. porque para que Yo no se se lo te caduque, ¿no? intento. Muchas veces es como que tienen ahí la adrenalina, no la usan y de repente cuando la quieren usar está caducada o se ha Sí. pasado la fecha, ¿no? Yo intento explicarle eso, que llevar la adrenalina para ello es como su salvavidas. O sea, no tiene que generarle más ansiedad de la que ya supone ir al restaurante, de la que ya supone el viaje, ¿no? Pues llevan el móvil, igual que llevan el pasaporte, pues llevas tu adrenalina, que es tu salvavidas, y con eso vas más segura y más tranquila, por así Ujú. decirlo. Y un detalle, lo que has dicho de la caducidad, un estudio de un equipo de trabajo japonés demostró que hasta 4 años después de usar la adrenalina tenía una efectividad del 90%. Vale. Entonces, es mucho mejor usarla caducada que no usarla. Ujú, ujú, Yo siempre les digo que no las tiren, parece una tontería, pero es que valen cara, o igual valen 30 euros con la ujú, receta de la Seguridad Social. Entonces, pues dejar una en casa de la abuela, otra en la casa del ujú. pueblo, como organizarse, pero ante la duda de está caducada, no pasa nada, usarla caducada de verdad, porque la adrenalina, como digo, es su tratamiento y cuanto antes se lo administremos mejor. Y otro truco también que le digo muchas veces a los padres es a ver, se está poniendo rojo, pero no mucho, pero se ahoga, pero ahora está mejor. Dudas, ¿no? Siempre dudas, nos ponemos nerviosas, aparte de un momento de muchísima tensión. Pues yo siempre les digo que si es lo suficientemente grave como para salir corriendo a urgencias, pues que antes de salir corriendo se la pongan. De forma que cuando lleguen a urgencias ya solamente tienen que decirle al médico de urgencias, ha pasado esto y ya tiene puesta su primera dosis de adrenalina Ujú. también hay que vigilarla. La adrenalina mejora muchísimo, pero enseguida puede producir un efecto rebote y vuelve a presentar la lesión, si es una reacción muy grave. Entonces, pues nada, pues estupendo, porque imagínate, es que puede pasar en el coche de pronto que se pinche la rueda, que se acabe la gasolina, pueden pasar mil cosas. Entonces, con la dosis de adrenalina ya puesta, tienen que ir mucho más tranquilos de decir, vale, el tratamiento ya. Ujú. Ahora vamos, a darle más tratamiento o a vigilar.
Ujú. Qué pesada soy con esto, pero es que es muy importante. No, es Y súper ves que importante. claro, lo hemos recetado, lo hemos practicado y luego llega el momento y no se lo han puesto porque tenía miedo, que lo entiendo, pero yo intento animarlo a que no sea así y a manejarlo un poquito mejor dentro de lo difícil que es, pues en su día a día, con un poco de, Ujú, pues eso, totalmente. Súper importante. Y otro síntoma que no hemos hablado, que también son los síntomas digestivos, que quizás son los que más se puedan confundir con las intolerancias o, bueno, con alguna otra enfermedad como puede ser la celiaquía, ¿no? El hecho de vomitar, diarreas, de estreñimiento incluso, ¿no? Hay algunas alergias que producen estreñimiento y que simplemente tienen periodos de estreñimiento que no sabes por qué y, bueno, puede ser porque tengan alergia a algún alimento, ¿no? claro, sería un tipo de alergia diferente. En este caso, bueno, puede ser IgE mediado. De hecho, yo tenía un paciente con LTP con mucho dolor de Ujú, barriga. Era un dolor de barriga muy grande y era fácil. Y era una mujer entre 35 y 40 años y nadie le hacía caso. En plan, no, es que será funcional. No, es que será ansiedad. Es ujú. como, no, era la LTP, pero claro, hacerle las pruebas le salió negativo, había que mirarlo luego en sangre. Entonces, los síntomas digestivos pueden dar muchísimos dolores de cabeza porque es muy difícil relacionarlos, porque los tiempos cambian. Ya no es tan inmediato si no es IgE mediado dentro de lo que hay. Hay diferentes tipos, eso, como tú bien cuentas, diferentes tipos de síntomas digestivos. Incluso hay eso, lo que hemos comentado antes de la patología, la enterocolitis, se llama enterocolitis inducida por proteínas. Entonces es un fenómeno en el que está ahí entre medias de puede tener IgE pero puede no tenerla, no está mediado por IgE. Son tiempos mucho más largos y son clínicas muy graves porque pueden llegar a hipotensarse, se ponen los niños y los adultos, como hemos comentado antes, se Ujú. ponen muy pálidos, con sudoración, se hipotensan, o sea, son unos cuadros bastante graves, por lo cual y tienen una serie de criterios que la verdad que vamos aprendiendo mucho más en los últimos años. Es que igual hace 5 años no se sabía casi de, o sea, sí que se sabía, pero no se manejaba o no se trabajaba tanto y ahora pues se han establecido nuevas publicaciones, se intenta buscar qué criterios son para poder diagnosticarlo. O sea, es que estamos muy en pañales con estos temas porque era, ¿cómo lo diagnosticamos? Pero si no tengo un test para hacer esto. Pues mira, si ha ido más de 2 veces a urgencia en un año, eso es un punto. Si tiene sangre en las heces, eso le vamos a poner otro punto. Y así una serie de síntomas, ¿no? Si se pone pálido y sudoroso, en eso 2 puntos. Entonces, esos son consensos que se van estableciendo y poquito a poco se van trabajando. Toda la sociedad europea de alergia, la americana, bueno, los ingleses, los de Estados Unidos publican muchísimo de este tema. Quiero decir, vamos conociendo poco a poco, mucha paciencia con los médicos, porque vamos aprendiendo conforme vamos, pues eso, conforme escuchamos mejor a los pacientes quizás. Y es que el tema de las intolerancias también avanza un montón, podemos pedirla en la consulta, podemos manejarlo, colaboramos más con otras patologías, o sea, con otros especialistas, ¿no? En cada hospital intentamos juntar lo que son las unidades multidisciplinares, pues nos juntamos digestivo y alergia y pediatría para hacer el equipo y verlo en conjunto. Por ejemplo, en la esofagitis eosinofílica, que es otra patología digestiva, Ujú. en la cual el esófago se va volviendo más rígido conforme pasa el tiempo de contactar, si es por un alimento, pues con el alimento, con la pared del esófago, de forma que ahí se van acumulando eosinófilos, que es una gran célula en el mundo de la alergia, y eso pues va dejando de ser tan flexible, poco a poco al paciente le va costando más tragar. Entonces, bueno, pues yo tuve la oportunidad de estar unos meses en el Hospital Niño Jesús en Madrid, que son super máquinas de la alergia infantil. Son un grandísimo equipo, estoy súper agradecida a todo lo que aprendí. Pues ellos tenían un día establecido para la valoración conjunta por parte de digestivo y de alergia. Entonces, pues nos enriquecíamos un montón entre nosotros de dirigir mejor al paciente y que al final era el objetivo, no volvernos locos entre uno y otro con cosas distintas. Eso estuvo muy Totalmente. bien. Qué importante es el trabajo en equipo y qué pena. Aprovecho para meter aquí mi cuña que los dietistas nutricionistas no estén en la sanidad pública como Pero una figura. allí sí que había, Sí, pero es verdad que no existe el pero puesto poco. como tal. Si hay un dietista nutricionista suele ser porque además ha estudiado enfermería, ¿no? Farmacia o tiene algún título que le permita estar en el hospital, ¿no? Es Y verdad. desde mi punto de vista deberían de haber en todos los equipos multidisciplinares, sobre todo en las enfermedades
que tienen tanto que ver con la alimentación, como son las alergias alimentarias, ¿no? O otras A mí me enfermedades. gustaría poder contar con ellos, sí, porque es que vemos pacientes con alergias muy graves que les limitan muchísimo y no puedes ofrecerle una valoración Exacto, nutricional adecuada porque yo no estoy preparada, no tengo tiempo, no exacto. existe ese recurso. Y Es muchas una pena. veces las familias que acaban recurriendo a dietistas nutricionistas es porque lo pagan de su bolsillo, ¿no? Qué pena que eso no esté contemplado en la seguridad social. Pero bueno, dejando esto a un lado, cuéntanos, con todos estos síntomas, ¿no? De los que hemos hablado, ¿qué debería hacer una familia, ¿no? Si sospecha de alergia alimentaria? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El protocolo, digamos, después de tener, ¿no? Cierta sintomatología de alergias alimentarias. Pues los pasos a seguir serían eso, si ya lo has observado, has hecho tu diario, notas que ese alimento, sería o bien pedir consulta a tu médico de cabecera o tu pediatra y que él te derive al alergólogo. Y, o si no, si yo tengo pacientes que se citan conmigo directamente como alergóloga porque tienen su seguro privado, su Ujú. mutua o la mutualidad, entonces ya los veo directamente. Yo también estoy intentando formar una unidad multidisciplinar con pediatría y con otros servicios para colaborar en este tema porque creo que el enfoque global entre todos es mejor. Y eso sería simplemente pues aportar en la consulta si llegas a hablar con el alergólogo o el pediatra alergólogo, también es un tema controvertido en alergia, porque el alergólogo es el especialista que ve de 0 a 100 años y muchas veces los pediatras tienen unas pautas distintas de nosotros, bueno, y cuando llegue a la consulta del especialista, pues nada, aportar los informes que hemos dicho, si pueden ser fotos, toda la información que lleves nos va a ayudar muchísimo. Y ya por nuestra parte, lo primero sería escucharos muchísimo con los pacientes, hacer una buena historia clínica, entender todos los detalles que nosotros necesitamos y ya si lo consideramos oportuno, pues hacer pruebas si se pueden hacer. Si pensáis que vais a necesitar que el pequeño o el paciente necesita hacer pruebas cutáneas, pruebas de alergia en piel, normalmente PRIX, sí que recomendamos que vayan sin tomar el antihistamínico, que parece una tontería, pero llevan meses esperando la cita, por fin llegan y resulta que es que se tomó el Atarax o está con el Polaramina, tal, y es como no puedo hacer pruebas de alergia inmediata, que se deje mediada, porque se basan en la histamina. Entonces, por favor, antes de ir a la consulta de alergias, si creéis que os pueden hacer las pruebas cutáneas en PRIC por pues tanto alimentos como también ambientales, que son súper frecuentes, ¿no? Todos los pólenes y todo esto. No toméis el antihistamínico entre 3 o 5 días antes, casi mejor, porque el antihistamínico es muy ¿Esto tóxico. cómo funciona? Porque igual algunas familias tienen dudas. Cuando a ti te dan la cita con alergología, ¿es en alergología te hacen las pruebas en ese mismo día o te vuelven a citar para hacerte las pruebas? Porque se sabe que es en la consulta de alergología, que se confirma la sospecha de alergia, ¿no? Se confirma el diagnóstico con varios tipos de pruebas en función de la sospecha, ¿no? Si es IgE mediada, si no es IgE mediada. Pero ¿hay varias consultas de alergología o directamente la primera consulta ya podrían hacerte pruebas o a tu peque podrían hacerle pruebas un prick Claro. test o... Sí, yo por mi parte como médico privada dentro de mi hospital sí que la hago sobre la marcha si se puede, porque entiendo que han venido, que tal, pues todo lo que se pueda ayudar se puede. Y también sé que en la pública también funcionan así, lo que pasa es que tienen una carga de trabajo mayor y no siempre están disponibles para hacerla, pero por lo que he podido ver y un poquito que trabajo con ellos también lo hacen así. Depende muchísimo del propio servicio, de cómo se organice. Es que ya es muy individual de, pues eso, en la Comunidad de Madrid, en Logroño. Yo he trabajado también en Pamplona, en Logroño, en Madrid, en Granada. Bueno, en Granada no he trabajado como tal en la pública, pero he hecho más práctica y eso. Siempre se intenta hacer sobre la marcha, también porque como alergólogo nos da mucha información. Nosotros que también tenemos ganas de saber qué está pasando. Y en función de esas primeras pruebas, que muchas veces se hacen como rastreo o como una primera aproximación, pues ya se programan. Si se programan otra serie de pruebas diferentes, pues con prick-pricks, con alimentos frescos, o si se hacen otros parches, o si se hacen analíticas en caso de necesario, o se cita provocación. Una primera aproximación sí que se suelen hacer, unos pricks. Vale, entonces familias, cuando vayáis a una consulta de alergología, sobre todo por primera vez, no toméis antihistamínico antes. Tres o 5 días antes, Tres o importante. 5 días antes sin el antihistamínico, exacto. Si por el contrario, más bien un tipo de lesiones cutáneas, pues eczema, dermatitis atópica,
lesiones de contacto, entonces no hay problema en tomarlo, eso no hay problema. O tampoco Ujú. si es por directamente solo asma y tú ya tienes tu diagnóstico hecho, sabes que eres alérgico al polen, pues no pasaría nada, porque ya igual te van a hacer solo pruebas de función pulmonar. Pero si crees que hay opción de que te hagan los PRIX, pues también a nosotros nos acelera parte del proceso diagnóstico porque ya estás allí, tardamos nada, se leen en 15 minutos. Entonces nos da muchísima información de cara a programar los siguientes pautas o pasos que vayamos a seguir con el paciente. Vale. Y saber qué otras pruebas existen para diagnosticar una alergia alimentaria, porque estamos hablando del prick test, quizás sí que puedes explicar un poquito cada prueba para ver las diferencias. Claro, pues mira, eso, lo primero así porque hemos comentado sería el prick test. El prick test Ujú. consiste en coger una lanceta, que no tengo aquí ninguna, pero son unos metalitos pequeños con es que ni siquiera es aguja, es una puntita muy pequeña, de forma que se pone un extracto, que suelen ser extractos comerciales de casas farmacéuticas que preparan unas gotitas muy concentradas de ese alimento con las proteínas que nos interesan, purificada, preparada. Esa gota se pone normalmente lo hacemos en la cara interna del brazo, habitualmente porque es una piel muy fina, es accesible y blanquita, exactamente. Y entonces ponemos esa gota de ese extracto que ya está preparado, pues imagínate clara de huevo o lisocima o algún, bueno, todas las proteínas se pueden poner o el alimento entero. Por ejemplo, tengo extracto de piel de melocotón, extracto de pulpa de melocotón, extracto de cacahuete, todos los frutos secos, los pescados, se pueden poner. Entonces, funcionamos esa gota de forma que laceramos mínimamente la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y se produce pues una mínima reacción alérgica, por así decirlo, que es un abón, un eritema local, y eso se mide. Entonces se miden pues 5 milímetros por 4, pues los dos diámetros de la prueba. Y siempre debe compararse con un control positivo y un control negativo. Ujú. Que además siempre dicen, uy, soy alérgico, tal, aquí se me ha puesto rojo. No, ese es el más. Ese más es histamina pura, 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 pura. Por eso, si estás tomando antihistamínico, no podemos medirte las pruebas porque están bloqueadas las reacciones. Entonces lo comparamos, pues imagínate pues lo que ha salido, la leche ha salido 3 por 5. ¿Pero eso es mucho o es poco? Pues hay que compararlo siempre con cada piel, porque somos distintos, reaccionamos más, somos más sensibles, más Ujú. blanquitos, más. Entonces, pues lo comparamos con el positivo. Pues el positivo igual ha salido 6 por 6. Oye, pues igual no era tanto. No, pero es que tiene un positivo. Entonces, que tenga la leche en 6 ya es más, ¿sabes? En general se considera positivo, así como regla general, por encima de los 3 milímetros. Siempre 3 por 3, pues ya es positivo. En general, ya te digo. Y eso sería, pues eso, los PRIX. Luego también tenemos disponibles PRIX, que quiere decir coger un alimento en fresco, pues imagínate un trocito de kiwi, Ujú. pasamos la lanceta aquí, ponemos el trocito de kiwi aquí y lo puncionamos. Nos da Y información además extra lo metes cuando. en el extracto con el alimento entero. Exacto. Muchas No veces es tan frecuente. en ese caso, perdona que te corte, pedís a la familia que traiga ese alimento, ¿verdad? Normalmente sí, pero por ejemplo en mi hospital teníamos una nevera, un congelador lleno de todos los alimentos congelados. Lo esperábamos a que se descongelara un poquito y como tampoco se necesita nada, pues ya lo teníamos disponible. Depende, si es un alimento súper específico, pues granadas, chirimoyos, cosas así un poco especiales, sí que se lo pedimos. Y si no, solemos tenerlo nosotros disponible. Pero yo te digo, no es tan frecuente porque con los PRIX solemos tener bastante información. Ujú. Luego también tenemos disponibles parches, aunque cada vez se hacen menos, porque antes esto era una práctica habitual antes con la dermatitis atópica y todo eso, pero ya se ha visto que no hay nada de evidencia, que las personas con dermatitis atópica deberían seguir su dieta igual. Pero bueno, sí que se hacen los parches en puntuación en sitios muy puntuales, cuando hay unos tipos de reacciones hematosas que no terminan, que son muy graves, en fin. Y luego también tenemos disponibles para alimentos las analíticas, en las cuales podemos Ujú. determinar tanto la IgE total como la IgE específica que hemos dicho. También hay disponibles unos sistemas de microarray gigantes, o sea, como unos sistemas, lo habréis escuchado seguro, el ELISA, no, ¿cómo era? El Fadiatop, no me acuerdo, son un bloque que de forma que con un solo tubo te sacan 150 alérgenos a la vez. Ujú. Ese es Es una información. el Hay uno que se llama Alex y el otro, Alex, sí, Alex. sí, Alex y el otro, son dos marcas comerciales y las dos son buenas.
Lo utilizamos para casos pues, con alergia o muy grave o con mucho síndrome de reactividad cruzada, en los cuales hay 1000 proteínas y no sabemos muy bien cuáles pueden. Pero luego tiene una doble cara, porque claro, salen cosas positivas que no son relevantes. Ujú, Entonces, volvemos a lo mismo, a prohibir sin llegar a realmente comprobarlo. Y luego ya el test diagnóstico como tal, el gold estándar, la prueba oro, que es la provocación, que consiste eso, en darle el alimento en consulta o en el hospital de día, ujú, siempre bajo una clínica súper estrecha y siguiendo unos protocolos que tenemos bien establecidos, pues con varios objetivos. Por uno, puede ser comprobar que efectivamente no es alérgico, porque a veces tenemos los padres mucho miedo o incluso el propio alergólogo no se fía. Ante la duda, prueba de provocación negativa, es decir, que lo haya tolerado bien. Otro objetivo puede ser comprobar que sí que es alérgico y vamos a ponerlo malito, básicamente, para ver pues qué grado de reacción tiene, si tolera traza o no, cómo va la evolución con respecto a lo mejor una provocación de hace 5 años. ujú, Y luego también tenemos la opción de hacer una provocación como primer paso para una desensibilización, ujú. de forma que le provocamos la reacción, hacemos que se ponga un poco malo y que tenga la reacción que sea, que sus células, que son los mastocitos y otra serie de células, se liberen, se suelte toda la histamina. Esto es muy mal explicado, ¿eh? Como lo escuchan al alergólogo me mata, pero sí, yo creo que se entiende bien como lo digo así, de forma que se abre un periodo ventana de un tiempo, a lo mejor un mes o una semana, en los cuales es mucho más fácil que el cuerpo tolere ese alimento, porque ya acaba de tener una reacción alérgica, no puede estar montando alergias todo el rato, ¿no? Tan grave. Entonces aprovechamos ese momento y le inducimos la tolerancia al alimento. Eso más que un diagnóstico sería una prueba, o sea, Ujú. un tratamiento. Un tratamiento. Pero sí, al final la prueba de provocación es un poco el inicio de la ITO, ¿no? O también simplemente para, si tenemos sospecha de que ya tolera el alimento, ¿no? Poder hacer una prueba de provocación para confirmar la tolerancia, ¿no? Al alimento, Exacto, cuando la alergia desaparece de forma espontánea. claro, exacto. Se pueden hacer de distintas formas, las provocaciones pueden ser en un día, puede ser en dos. En estos cuadros tan graves que te contaba de síntomas digestivos, hay muchos protocolos que hacen provocaciones en dos. El primer día solo dan el 30% de la dosis y el segundo día ya dan el resto. Ujú. O se le cogen vías, quiero decir, distintos protocolos. Puede ser con placebo, de forma que si pensamos que el niño está oliéndose lo que pasa o puede estar fingiéndolo o no terminamos de entender muy bien cuándo le pasa, cuándo no, pues se hace de forma que se camufle el alimento en un puré y un día damos un puré con ese alimento y otro día no. Hay distintos, bueno, puré, hay muchísimas formas de camuflarlo. Sí. De todas maneras, yo siempre digo y siempre aviso a los pacientes, ¿no? Las pruebas de provocación siempre son en ambiente hospitalario, porque muchas veces se creen que las familias pueden hacer pruebas de provocación, ¿no? Sobre todo cuando tienen alergia ya. Es decir, voy a probar a introducir este alimento a ver si ya le da alergia o no, ¿no? Y yo siempre digo que es en ambiente hospitalario y en la consulta del alergólogo, ¿no? Alergóloga, para tener además todo el sistema, ¿no? Todas las herramientas Claro. necesarias en caso de que al peque le dé una reacción alérgica, que es probable, ¿no? Está dentro Sí, de los esto se riesgos, planteó durante ¿no? la cuarentena. En la cuarentena llegaba a recibir mensajes de, mira, es que me han cancelado la cita, yo creo que el huevo lo tolera y yo, por favor, no hagan la prueba en casa. Ujú. Por favor, es que puede tener muchísimo riesgo y es que no, Realmente. no, Es verdad no que lo con el hagas. tema del confinamiento se han parado muchísimo las pruebas de alergias, ¿no? Ha sido todo con Qué muchísimo pena. retraso, Sí, pero es que también es necesario hacerlo en condiciones de claro, seguridad, porque está en exacto. juego la vida de un pequeño. Muchas veces no nos damos cuenta con el famoso por un poquito no pasa nada. Sí, es que las alergias, un niño puede morir, puede acabar en el Exacto. hospital y si un hospital está colapsado, no podemos hacer, ¿no? Ujú, Frente a exacto, una no, no había reacción opción. alérgica. Yo he hecho en el mes de septiembre, he hecho y en octubre algunas provocaciones de alimentos en la UBI porque sabía que tenían mucho riesgo. Y claro, y sabía también que se venía la segunda ola y era como esto, hay que forzarlo al máximo porque luego no podemos. Yo misma luego estaba en el equipo de COVID, o sea, es que no haya recursos, es que los propios alergólogos también estábamos trabajando allí. Entonces, o sea, ya es más allá de la consulta, sí, puede ser en un hospital de día que esté monitorizado, es decir, que puede pasar de todo, que se baje la tensión, que vomite, 1000 cosas. A mí, de hecho, un bebé, un lactante de 9 meses, no cogía tensiones y tuvimos un problemilla, lo tuvimos que bajar a urgencia, luego se recuperó sin problema, pero y fue con leche, quiero decir que son pruebas de mucho riesgo.
lo Mucho asumimos y riesgo. normal, nosotros estamos acostumbrados a ello, lo manejamos y lo sabemos hacer, pero sí que se debe entender que no son, y o sea, no son tan fácil, ¿no? Eso siempre que lo hagan, pues comentarlo bien con su alergólogo, entenderlo bien, porque además se firma un consentimiento de que entiendo, que tiene un riesgo, que lo más probable es que si tiene una reacción sea lo más parecida posible, que sea igual a la que tuvo, pero es que no hay forma de No se predecir sabe. cómo de grave va a ser una reacción. Ujú, Exacto. totalmente. Y sobre las pruebas también que no hacen, ¿no? En alergología, ¿no? O estas pruebas de intolerancias, que bueno, hay un montón de pruebas, ¿no? Que, bueno, dicen diagnosticar alergias e intolerancias. ¿Qué opinas tú de este tipo de pruebas? Qué Porque lío, pues que son fake news, total, fake news, que no son evidencia como tal porque, bueno, no lo consigo demostrar, según yo he visto no hay evidencia para eso, son carísimas, no aportan nada, de hecho no se basan en IgE, como venimos comentando, que soy muy pesada, siempre digo lo mismo, pero es así, estas pruebas de intolerancia se basan en IgG, o IgG4. La inmunoglobulina G es otra inmunoglobulina que también se puede pedir de forma específica frente a alimentos, pero que solo nos indica que ha habido contacto con ese alimento, pero nada más, nada más. Pues es que frente a berenjena, una vez frente a aceite de oliva, y yo, pero estamos locos, ¿eso qué prueba es esta? No tiene ningún sentido. Y vienen pacientes que además ya van perdiendo confianza porque, claro, no entienden nada, van haciendo pruebas, ninguna tiene sentido, se han gastado muchísimo dinero y tienen una dieta súper restrictiva, súper restrictiva. Entonces, claro, por favor, no, los test de intolerancia de alimentaria, de hecho, la Sociedad Española de Alergología creo que hizo un posicionamiento, como un documento de posicionamiento para, porque claro, en la consulta hacen daño a nuestros, ujú. ya van con a nosotros, ya tenemos lío entre, pero esto es una intolerancia, es una alergia, pero lo puedo tomar. Es que una vez vi un test de intolerancia a la Coca-Cola y yo, ¿me explicas aquí qué han intolerado? ¿Es el azúcar? ¿Es en la pompa de la Coca-Cola? Yo ya no sabía por dónde tirar. Lo juro. Bueno, esto es como un poco el juego, ¿no? Pero parece como un juego, como, a ver, vamos a tirar la ruleta de la suerte a ver qué sale por aquí. Pero al Podía final creer. el problema que yo veo en este tipo de pruebas es que la confusión que generan en las personas, en las familias y la posible restricción en exceso de la dieta, ¿no? Porque al final son test que te Claro, restringen tantos alimentos que muchas veces estás restringiendo cosas que podrás tomar perfectamente y además te están haciendo como que sea difícil cocinar, difícil ir a la compra incluso, ¿no? Que te pongas aquí a leer etiquetas, que si ya tener una alergia es que ya es un difícil. poco rollo en este aspecto, ¿no? Y todas las familias es lo que más echan de menos, ¿no? Es poder comer libremente sin tener que estar examinando las etiquetas, ¿no? ¿Por Revisando. qué querer hacerlo, ¿no? Con más alimentos y sin ninguna base científica, ¿no? Obviamente, Claro, si tienes una alergia por sacar. diagnosticada, hazlo, ¿no? Y ahora veremos el Claro. tratamiento, pero ¿por qué hacerlo por hacer, ¿no? No tiene La sentido. verdad que sí. Yo de esto tomé mucha más conciencia hablando precisamente con Alba Cuadrado, Ujú. que acaba de presentar su libro, que orgullosa estamos. Pues yo como médico nunca me había parado a pensar el otro lado, de decir, vale, es que le acabo de diagnosticar eso a esta paciente, parece una tontería, pero una paciente una vez se echó a llorar porque, claro, no podía comer avellana y no va a comer nocilla, pues no es cuál es su vida. Entonces, al hablar con Alba y poder, bueno, pues meterme un poco más en esto, sí que me he dado cuenta más de estas, pues eso, empatizar un poco más con el paciente, ser consciente de esas restricciones, de cómo afecta su calidad de vida y Ujú. el lío que tiene en lo alto cuando viene a la consulta nuestra con la intolerancia. O sea, que yo intento ser También la parte lo más... social, ¿no? Que es la más difícil, como cuando te vas a un cumpleaños, ¿no? O cuando sales a cenar fuera, lo que te restringes y muchas veces pues directamente si no estás seguro que puedes comer algo, igual no comes nada, ¿no? O llevarte tu comida, ¿no? Al final, bueno, pues es la convivencia con las alergias, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ayudar, pero obviamente no lo vivimos nosotros, ¿no? Nosotros estamos ahí como una herramienta más, pero, Exacto. pero no lo vivimos y al final es de admirar, ¿eh? Yo a todos mis pacientes te lo digo, que tienen mi admiración completa porque es un ¿Verdad? reto. Muy bueno. Y Y luego no lo hemos comentado, pero los pacientes pequeños, los pediátricos,
o sea, en edad infantil, que son alérgicos, son increíblemente responsables. Ujú, Son muy, muy responsables. Ellos saben decirte que eso no lo pueden tomar y que no lo van a tomar. ujú. Se ponen firmes, lo entienden y no sé, yo no sé qué pasa, o maduran antes o Son toman súper conciencia, responsables con su enfermedad, sí. lo llevan muy bien, según me ha parecido a mí, en la consulta. Incluso Ujú. con más naturalidad que los padres, de en plan, no, no, es que esto no lo voy a tomar. Da igual, sí, y muy bien, Sí, sí, son totalmente. Yo he estado de responsable de alergias en coles y muchas veces eran los peques los que me decían, Nuria, esto no lleva queso, ¿verdad? O esto no lleva no sé qué, o esta pasta es sin huevo, ¿verdad? Y wow, yo ahí era cuando les admiraba y decía, es que genial, qué trabajo también, ¿no? De educación alimentaria y que están haciendo en casa de concienciación, es una pasada, la verdad. son muy buenos. Y una vez diagnosticada la alergia con todas estas pruebas, ¿no? El tratamiento ya hemos visto que en el caso de la anafilaxia la adrenalina es súper importante, ¿no? Hay otros medicamentos o bueno, el tratamiento al final de restricción de los alérgenos, ¿no? Claro, la evitación, exacto, la dieta de evitación. Claro, identificar muy bien qué alérgeno es. Ya, si se puede, como en los últimos años que de hecho estoy yo preparando un post sobre eso, sobre el diagnóstico molecular, pues si hemos sido capaces de diagnosticar muy específicamente, en concreto, qué proteína era, pues luego evitarla también de la forma más específica que podamos ayudarte, más que liarte, ¿no? La evitación es súper importante y eso hay que hablarlo siempre con el alergólogo. ¿Hasta qué punto tengo que evitarlo? ¿Puedo tolerar trazas de este alimento o no? Porque a veces sí que se toleran trazas y no pasa nada. Eso te lo tiene que especificar bien tu alergólogo en función de los síntomas que hayas tenido, tu estudio alergológico. Entonces, bueno, pues aparte de la dieta de evitación, pues el tratamiento sintomático, en función de los síntomas que tengas, te tratas. Y así son los tratamientos en alergia, pues según lo que necesite, ¿no? No tiene que ser puntualmente todos los días. Pues tenemos la adrenalina, que es el ideal, el tratamiento más efectivo para la anafilaxia. Y luego también tenemos antihistamínicos, que, como hemos dicho, bloquean la histamina y hace pues que si algo nos pica, se ha puesto rojo, pues que esa inflamación baje. Y siempre recomendamos antihistamínicos de segunda generación porque los de que se suelen poner de primera dan muchísimo sueño, alteran el ritmo circadiano, no son tan efectivos para la reacción alérgica como tal. En eso me refiero a los polaramines, los atarax, eso. Intentamos ya pues poner, ya te digo, de segunda generación. Cetiricina, loratadina, evastina, rupatadina, muchísimo. Hay una infinidad de antihistamínicos. Es verdad que hay los que son de evastina, el Bilaxten, todo esto, hay que tomarlo en ayunas o 2 horas después de comer. Es cuando son más efectivos. Eso nunca también, muchas veces se nos olvida decirlo en la consulta. Otros tratamientos pues pueden ya ser, si son síntomas digestivos, pues van antieméticos, ¿no? Pues para que se quite la ganas de vomitar, pimperán, ondansetron. Y si lo que tiene son más bien lesiones cutáneas porque ha tenido más eritema, pues también se puede recurrir a tratamiento local, pues un poco de crema con corticoides. Para la esofagitis eosinofílica el tratamiento sería el pantoprazol, bueno, el antiácido, y también se están desarrollando medicaciones que son corticoides viscosos para bajar la inflamación de la zona, de forma que van muy lentos progresando y van bajando, ya te digo eso, intentan pegándose por la pared, están especialmente formulados y van muy bien. Cada vez lo usamos más. Hay que indicarlo muy bien, ¿eh? Todo tiene que ser, todos los tratamientos súper bien están especificados con la historia clínica del paciente y que te lo ponga un médico. ¿Y qué más tratamientos tendríamos? Pues si ya le provoca síntomas respiratorios, pues Ventolin, inhaladores, corticoides de larga duración inhalados, todo distinto. Y luego ya el tratamiento que ya no sería sintomático, sino de inmunoterapia, que en realidad se llama así, es inmunoterapia que puede ser oral o sublingual con alimentos, que es lo que se acorta como ITO. También son técnicas que vamos usando cada vez más en la consulta y que tienen buenos resultados, también tienen sus problemillas, ¿no? Pues son tratamientos largos, supone que el paciente vaya mucho a la consulta, puede, en algunos casos, existe el riesgo de desarrollar esofagitis eosinofílica como consecuencia de una inducción de tolerancia. Bueno, pues todo tiene su cara amarga y su cara buena, pero yo en general estoy bastante contenta haciendo la inmunoterapia oral. Tengo buenos resultados.
Por ahora está disponible solamente para huevo y leche de forma Ujú, muy estándar y muy fácil de hacer. Y yo estuve trabajando en otro proyecto con cacahuete. ujú, El cacahuete, claro, como Estados Unidos tiene tanta fuerza y en Estados Unidos hay tanta alergia a cacahuete, pues la base comercial es importante y tira muchísimo. ujú, Entonces, frente a cacahuete sí que hay novedad, muchísimos productos novedosos que ya no son inducciones de tolerancia, sino que son tratamientos, se consigue curar, ¿no? ujú. En concreto, en Estados Unidos se ha aprobado el Palforcia, que son los primeros polvos de cacahuete para usar, en este caso, como una hito. Sí que se consigue como una hito, se va aumentando la dosis y se comprueba si se llega a tolerar o no. Ujú, Están disponibles o avanzando en parches, de forma que te ponen un parche y poquito a poco se va liberando la proteína y se acaba tolerando. O en adyuvantes, pues como en mi proyecto era con nanopartículas. Bueno, es que es multitud de avances los que se están haciendo. Pero así, a nivel práctico, continuo diario, pues sería leche, huevo y se me olvida también la LTP, que es una vacuna sublingual disponible desde el 2019, diría yo, 18 por ahí. Y pues vacunamos frente a la LTP de forma que el paciente que tiene alergia a esta proteína que transporta lípidos y que tiene tantas frutas rosáceas, vegetales, lo conoce, pues por un lado evitamos que acaben desarrollando nuevos síntomas con otros alimentos que hasta ese momento no comían y luego que vuelvan a introducir en su dieta alimentos que no podían. También estoy empezando a usarla en mi consulta diaria y también va muy bien. qué interesante todo porque aunque la hito, ¿no? La inmunoterapia oral realmente no cure, por así decirlo, la alergia, ¿no? Pero sí que desde mi punto de vista, ¿no? Y como nutricionista, ¿no? Que restringe, que soy la encargada, ¿no? De pautar estas dietas de restricción y de, bueno, que tanto cuestan seguir, ¿no? El hecho de que puedan tolerar cada vez más de ese alimento, sobre todo por el tema traza, sobre todo por, ¿no? La contaminación cruzada, ¿no? Y todo lo que influye en llevar una dieta lo más equilibrada posible, porque sobre Claro, todo en los pacientes con alergias múltiples es muy complejo llegar a tener una alimentación muchas veces cuando se restringen tantos grupos de alimentos, ¿no? Entonces, eso es, sí. aunque no se cure como tal, aunque Vamos, no desaparezca la alergia, pero el tratamiento y el pronóstico mejora va muchísimo. muy bien, sí. Llega un momento en el que no se dice curar porque, bueno, pero si consigues llegar a la dosis óptima que Ujú, conseguimos de objetivo, que en leche son 200 mililitros y en huevo, ujú, pues un huevo. Pues luego se puede provocar con sobredosis de leche, que provocamos hasta 400 mililitros y lo toleran. Luego comprobamos que también toleran, hay que comprobarlo también en la consulta, leche de cabra y leche de oveja. ujú. Y luego suspendemos el tratamiento, es decir, ya dejan de tomar su vaso de leche diario durante un mes o 2 meses o 3 meses. Eso siempre un poco controvertido. Cada servicio, cada hospital tiene su protocolo. Y luego volvemos a provocarlo después de ese tiempo de ese tiempo de evitación de nuevo. O sea, se imagina para que quien me escuche que no se líe, sería no toleras nada, vas introduciendo el alimento siempre en consulta de alergología hasta llegar a la dosis óptima, la dosis completa. Esa dosis se mantiene durante meses, de forma que se lo va tolerando. Es su tratamiento, su vaso de leche o su huevo, es su tratamiento. Y luego hay un momento en el cual se evita ese alimento y eso ya es para reprovocarlo. O sea, después de un mes o dos sin tomar nada de leche, por ejemplo, le volvemos a dar la leche en la consulta. Y si ya lo ha tolerado, entonces ahí podemos considerar que está curado. Pero bueno, siempre se dice un poco Ujú, así porque... Pero bueno, ya podría hacer vida normal con la ujú. leche, ya no tiene que ser obligatoriamente de esta forma y lo otro. Va Qué muy bien, interesante, la verdad. qué interesante. Y qué importante también para la dieta de evitación que hablábamos antes, ¿no? Saber exactamente qué alimento o alimentos provocan los síntomas alérgicos, ¿no? Porque muchas veces estas restricciones, ¿no? O muchas veces quizá por miedo restringimos demasiado y al final nos quedamos con muy poquitos alimentos para meter en la dieta del peque y eso puede incluso generar desnutrición o déficits, ¿no? Nutricionales. Sí que vamos algunos, sí. De todas maneras, Intentamos. para dar un poquito de tranquilidad a las familias, además de tener la hito, ¿no? De esta, digamos,
forzosa De tratamiento. de sensibilización de la alergia. También hay alergias, ¿no? En muchos casos, sobre todo en las alergias que comienzan en la infancia, ¿no? En una edad temprana, también desaparecen de forma espontánea, ¿no? La mayoría, por ejemplo, hasta el 70% de la alergia al huevo acaba desapareciendo. Sí, sí. Eso nos Si da ya ese 30%, bastante si ya ese seguridad. 30% no desaparece, nosotros le obligamos. Así que Así está bien. Es verdad que hay alergias que incluso pueden estar de por vida, ¿no? Pero son el mínimo porcentaje de casos de alergias, ¿no? depende mucho del grupo de alimentos. Es Ujú, que los pescados y los mariscos son súper persistentes, por ujú, ejemplo. Y los frutos secos, como sean también de proteínas de almacenamiento, bueno, como sea, los frutos secos también son bastante persistentes, sí. ujú. Hay de Bueno, todo. de todas maneras, para ello contamos tanto con el equipo de alergología como con dietistas nutricionistas que pueden ayudar a estas familias, ¿no? A estos peques o incluso adultos a llevar una dieta saludable y equilibrada pese a todas las alergias Claro, que puedan tener, ¿no? exacto. Evitar los Equipaje. alérgenos, también la parte social, ¿no? La parte de quizá cómo sustituir, ¿no? Un alérgeno en la cocina, porque muchas veces a mí me vienen familias, oye, es que mi pequeño no toma ni leche ni huevo, ¿cómo hago un bizcocho sin leche y huevo, no? Y yo Muy siempre lo que difícil. digo, si a alguna familia le puede servir, es que pensemos que la dieta vegana, ¿no? Que es saludable en todas las etapas del ciclo vital, ¿no? Es con muchísimas, o sea, es sin muchísimos alérgenos, ¿no? Salvo las hojas, los frutos Claro, secos, ¿no? Y el cacahuete, por ejemplo, pero en realidad hay muchísimos alérgenos que son los más típicos que no están presentes en una dieta vegana, ¿no? Yo muchas veces cojo recetas veganas para pacientes con alergia, ¿no? Entonces, para daros esta idea por si os sirve. pues lo comentaré yo también, sí. Sí, Está sí, muy bien. porque eso les relaja mucho. Es como, ¿cómo voy a cocinar sin huevo? Digo, pero vamos a ver. Sí, hay familias, ¿no? Que se alimentan simplemente con alimentos de origen vegetal, ¿no? Sin huevos, sin leche, sin pescados, sin mariscos, ¿no? Sin un montón de alérgenos, que es posible, ¿no? Es posible. Es posible, en Instagram hay un movimiento, están todos súper activos y cocinamos sin infancia Sí, lactante, son unas máquinas. sí, sí, sí. No paran de subir recetas súper imaginativas, de verdad. Sí, sí, además es eso, Eh, ¿no? El apoyarse también entre familias que tienen alergias y, sí, y, y yo os invito, ¿no? A hacer tribu, que es lo que yo pretendo con mi proyecto también, el poner en contacto a familias que tengan alergias y poder compartir también tanto las partes buenas como las partes malas, ¿no? Como las reflexiones y sentirse un poquito más acompañados, ¿no? En este proceso, porque es importante también, ¿no? Y por último, Isabel, ¿qué consejo le darías a una claro. familia que acaba ¿no? de tener un peque con un diagnóstico de alergia alimentaria? Pues he tenido algunos casos cercanos. Pues lo primero, eso, quizá estar lo más tranquilos posible, que es muy fácil de decir así de primera, pero yo creo que apoyándose en la información veraz, ¿no? Y que sea de una fuente fiable, que eso le aporte más tranquilidad para poder vivir el proceso pues con mayor la naturalidad posible, tanto para el propio paciente como para la familia, ¿no? A veces yo misma en la consulta explico muchas cosas, pero quiero hacerlo desde el punto ese, es decir, no es para nada que te agobies, es todo lo contrario, para que tengas información que sea la herramienta en la que apoyarte y sentirte que esto lo puedes controlar y que puedes salir adelante y seguir haciendo la vida normal y que afecte, pues bueno, pues afectará porque cambian los hábitos y cambian cosas, pero que se lleve con la mayor naturalidad posible, desde esa tranquilidad y de la información. No sé qué te parece. Súper importante informarse y estar, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra empoderarse, ¿no? Me gusta decir que empoderamos a las familias, seguro que tú también lo haces en consulta, ¿no? El darles las herramientas para que sean autónomos y puedan gestionar la alergia a sus peques desde la calma, ¿no? Y bueno, aprender también a sacar lo positivo de la alergia, ¿no? Que por ejemplo puede ser cuidar la alimentación, ¿no? Bueno, Sí, ser más conscientes quizás. ujú, ujú, No somos nada conscientes del día a día, de voy a comer, no, pero es que esto, ¿no? Es exacto, a la mínima. Sí, exacto. o poner
compartirlo, cocinar conjuntos, como veo gente con sus cuentas que cocinan con los hijos, que se toman el Ujú, tiempo para prepararlo, totalmente, reflexionarlo, o mirarlo de otro punto de vista. Puede ser interesante, sí. Es totalmente. difícil, pero ahí estamos. Muchas gracias, Isabel. Cuéntanos dónde podemos encontrarte para seguir aprendiendo de ti. Bueno, en tu cuenta de Alergia Fácil en Instagram. Alergia fértil. Que por cierto voy a sacar la web ya, está a punto de salir la web donde pondré Enhorabuena. toda la información. Y luego tengo para solicitar directamente consulta online en el perfil de Doctoralia. En Doctoralia Ujú. es súper fácil, simplemente Doctoralia Fernández de Alba, alergología. Encima me han nominado alergóloga del año, estoy contentísima. ¡Ay, enhorabuena! A ver si lo consigo. Sí, sí, porque claro, de las propias consultas online los pacientes me dejan las 5 estrellitas y pues Enhorabuena. una tontería, pero bueno, a ver si sale, pero a mí me hace No, ilusión. qué tontería. Enhorabuena y ojalá, ojalá te... Ojalá, a ver si me quedo entre los finalistas. Claro, entonces yo le agradezco mucho cuando me dejan la puntuación. Aparte es un sistema bastante cómodo porque ellos piden la cita que quieran y puede ser tanto presencial en mi hospital en Granada como online. Y Genial. cada tipo de consulta tiene sus ventajas. Las consultas, de hecho, trabajé sobre la telemedicina, también tiene sus ventajas. Tiene limitaciones obvias que no puedo hacer las pruebas, pero tiene grandes ventajas. Entonces, las dos están funcionando muy bien. Y luego Perfecto. ya con ATX, que el proyecto que saldrá con la asociación, pues en breve también tendremos videoconsultas con ellos. Genial. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Isabel, por venir a este ratito, ¿no? Por darnos tantísima información y por darnos tanta luz en las alergias alimentarias, que yo creo que estamos muy perdidos, sobre todo las familias, ¿no? A las que le acaban de diagnosticar una alergia alimentaria. Muchas gracias por toda la información y por aceptar esta entrevista. Ha sido un A placer ti, tenerte en NutriTribu. igualmente. Un abrazo enorme. Chao. Adiós, hasta luego, gracias.